Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Domínguez. Les voy a hablar del tema de la encrucijada de la explicación y la comprensión en la psicología. La materia es la 101, Introducción a la Filosofía de la Psicología, y pertenezco al grupo 9139. Bueno, el objetivo de esta presentación es exponer el tema de la unidad 1. Voy a hablar exactamente de tres temas, pero bueno, la unidad 1 va relacionado con el estado de la encrucijada de la explicación y la comprensión en la psicología. Los tres temas que voy a tratar es los dos grandes linajes del pensamiento, los albores de la ciencia moderna y el panorama actual de la ciencia. Porque la verdad es que son los temas que más disfruté en la materia y me parece que es importante entender las raíces históricas de esta encrucijada, eh, y sobre todo porque le pega mucho a la psicología, ¿no? En el que, y a otras ciencias humanas que en cierto tiempo no se les consideraba como ciencia. Entonces, por eso creo que es importante hablar de este tema. Pues bueno, los antecedentes históricos. En el siglo XVII se daba lo que era la universalidad de la ciencia. ¿A qué se refiere esto? Que en ese entonces ahora sí que los hombres de ciencia lo que hacían era no se enfocaban a diferentes ramas de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, el caso más importante es Newton, que tuvo aportaciones en matemáticas, en astronomía, en física. Era una unidad, ¿no? De la ciencia, ¿no? A diferencia de cómo es ahora. Y en el siglo XVIII hubo esta diferenciación donde se aportaba ya conocimientos en dos esferas, en la esfera de los fenómenos de la naturaleza y la esfera de los asuntos humanos. Y ahí fue cuando surgió la disputa, esa disputa después de la revolución copernicana, en donde se le daba mucha importancia a lo empírico y a lo experimental. Esto fue desfavorable para los estudios humanos y en sí para la psicología, porque lo que hacían era, la ciencia natural estaba como en el primer lugar y todo, y consistía como un parámetro para medir el resto de las ciencias, ¿no? Y pues bueno, le afectó a la psicología y a otras ciencias humanas que no se les consideraba científicas porque se enfocaban a pensamientos, a ideas, a mejor a sueños, ¿no? Hablando ya del tema de los dos grandes linajes del pensamiento, bueno, en el siglo XIX, los estudiosos de los asuntos del hombre pretendían alcanzar la cientificidad y es cuando se da esta controversia entre dos tradiciones del pensamiento, entre la tradición aristotélica y la tradición galileana. La tradición aristotélica, bueno, se caracterizó porque era un modo teleológico de comprender las acciones humanas. Ellos rechazaban un monismo metodológico. Esto quiere decir que creían que no, con un método no podías abordar todos los temas. Y surgió esta tradición aristotélica como una reacción al positivismo. También ellos negaban el que se pudiera considerar las ciencias naturales como el parámetro para medir todo lo demás. Y del otro lado estaba la tradición galileana representada tal cual por Galileo, en donde había una perspectiva mecanicista. Ellos sí apoyaban un monismo metodológico, ya que creían que todos los temas se podían explicar con el mismo método, buscaban explicar y predecir fenómenos, apoyaban las ideas positivistas de Comte y en verdad creían que no había esa diferencia entre los fenómenos naturales y los humanos. Adicionalmente, bueno, esta tradición aristotélica, bueno, surgió del pensamiento de los griegos, ¿no? Como Heráclito, Parménides, Diógenes, obviamente Aristóteles. Y bueno, Aristóteles lo que creía era que, exacto, que no se podía utilizar un mismo método para todos los temas y buscaban la comprensión de los fenómenos versus la tradición galileana, donde las ciencias naturales era el parámetro para evaluar todo lo demás y las explicaciones científicas buscaban las causas y leyes generales. También, bueno, esto lo que causó en la psicología fue que, bueno, la psicología no aspiraba a generalizaciones sobre fenómenos que se pudieran predecir o reproducir. Su propósito era comprender las peculiaridades individuales y únicas de los objetos de estudio, buscar las intenciones humanas, ¿no? Y describir lo individual de las acciones humanas. Por eso se requiere de un método diferente. Y bueno, muchas veces lo que se cree es, bueno, es esta parte de eh, cómo vas a comprender los fenómenos, pues se recrea en la mente del científico una atmósfera espiritual de pensamientos, de sentimientos y motivos y sobre todo se buscan estas intenciones, ¿no? En la psicología
y también lo que decían es la comprensión no es susceptible del mismo tipo de control que tú puedes poner en un experimento, ¿no? De ahí la diferencia. Y bueno, ya pasando al tema de los albores de la ciencia moderna, aquí el concepto de la ciencia en un inicio era todo lo que puede ser como comprobado a través de experimentos y todo eso es ciencia, ¿no? Y todo lo que no es metafísica o es conocimiento teológico. Y aquí es donde se da otra disputa, ahora entre el conocimiento científico y el conocimiento teológico. En el caso del conocimiento teológico, pues se basaba en las ideas de Ptolomeo, que él creía que la Tierra era el centro del universo y la Tierra no se movía, estaba en reposo. Se basaba también en el pensamiento aristotélico y ellos creían que los pensamientos de Galileo, o sea, todas estas personas que seguían los conocimientos teológicos, iban en contra de la fe. El conocimiento científico, bueno, ahí estaba representado por Copérnico. Él creía y hizo sus experimentos en los cuales la Tierra tenía un doble movimiento, ¿no? Lo que es la rotación y la traslación. También sobre los conocimientos de Galileo, sobre las teorías de Galileo, sobre las leyes de los movimientos de los cuerpos y también sobre los experimentos que hizo Galileo en ese entonces sobre la caída de los cuerpos, que se iba a la Torre de Pisa con sus alumnos, aventaba cuerpos de diferentes pesos y caían al mismo tiempo, ¿no? Con la misma velocidad. A diferencia del pensamiento aristotélico, que lo que creía en ese momento era que en base al peso caían unos más rápido o más lentos. También Galileo hizo sus hallazgos sobre los satélites en Júpiter y eso fue algo como muy importante en la lucha de la Inquisición contra Galileo porque lo forzaron a que de alguna manera se echara para atrás, porque esto venía a mover todo lo que se creía de que la Tierra realmente no era pues el centro del universo. Y otra representante muy grande, muy importante del conocimiento científico, pues obviamente es Descartes, que es considerado el padre de la filosofía moderna y fundó un sistema con bases nuevas. Él creía que había tres propiedades para delimitar los objetos del universo. Entonces, esas propiedades eran la extensión y el movimiento y los aspectos de la existencia, como colores, sabores y olores. Y decía, estos dos los puede tocar la ciencia. Y hay un tercero que son las pasiones, la voluntad, el amor y la fe, que no tienen nada que ver con la ciencia y van enfocados a a la divinidad, a la revelación, a la fe. Pero esto ayudó muchísimo a los científicos de esa época porque se pudieron enfocar en los dos primeros temas, dejar todo lo religioso a un lado para que no fueran perseguidos, ¿no? Como Galileo. Él fundó el método para alcanzar certidumbre en las afirmaciones sobre las naturalezas. Sus cuatro reglas pues hablan de no aceptar como verdadero nada de lo que no estás totalmente seguro o tengas certeza. Un problema hay que dividirlo en sus partes mínimas, ir de lo más comprensible a lo más complejo y revisar el proceso. También él se basaba en lo que es la duda metódica, que es poner en duda todo, inclusive hasta la propia existencia. De ahí su pensamiento de pienso, luego existo, de su lema, su aportación de pienso, luego existo, en donde había una sustancia pensante y espiritual, y él sí distinguía entre el cuerpo y el alma, y decía que en el hombre había cuerpo y había alma, y se conectaban a través de la glándula pineal. Su pensamiento fue muy atractivo porque a través de experimentos se podían llegar a conclusiones, otras se podrían deducir. Y otra persona que también fue muy importante para la ciencia moderna fue Newton. Él en el siglo XVII dedujo la ley de la gravitación universal, lo que ayudó y también tuvo un sistema general de la mecánica para explicar el movimiento de las estrellas en función del comportamiento de la materia en la Tierra. Entonces lo que decían los hombres de ciencia en ese entonces es, ya no dejó lugar para el Dios, ¿no? O sea, ya todo lo explicó con esas leyes y ya no hay lugar para Dios. Entonces, esa ley lo que contribuyó fue a la nueva concepción del mundo hacia una visión mecanicista y también contribuyó con leyes del movimiento que hicieron que se tuviera como una concepción más dinámica del universo. Lo que es la ley de la gravitación universal y la del movimiento fueron como el referente para hacer ciencia durante muchísimo tiempo. Y bueno, siguiendo con el tema de la ciencia, pues los principios deductivos en los experimentos aún tienen muchísima influencia en la ciencia, son los pilares del empirismo, se le dio una nueva interpretación al análisis y a la síntesis, el método para realizar experimentos y observaciones, de ahí se sacaban las conclusiones generales y solamente se podían ser refutados por otros experimentos o otras verdades. Y mediante el análisis era posible pasar de las consecuencias a las causas particulares, a otras más generales y después a la síntesis, ¿no? Se busca con la ciencia
explicar los fenómenos, inclusive predecir algunos. Y bueno, pasando al tema del panorama actual de la ciencia, esto se basa, lo de la encrucijada de la explicación y la comprensión se basa en ideas de Hegel y Kant. La visión clásica de la ciencia pues está representada, como ya vimos, por Copérnico, Galileo, Descartes y Newton. Y esta idea de ciencia se fundó sobre dos temas. Uno es el dualismo de Descartes, donde hace la diferencia entre la naturaleza y lo humano, la materia y la mente, el mundo físico y el mundo social, contra otra idea de Newton de simetría entre el pasado y el futuro, por lo que todo podía coexistir en un presente eterno. La ciencia buscó leyes naturales y universales, hizo una distinción entre la divinidad y la ciencia, el trabajo empírico y los experimentos cobraron una vital importancia y pues bueno, se hizo una diferencia entre la ciencia y el conocimiento teológico y la experimentación pues logró consolidarse. Actualmente y a la ciencia se le ubica como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable, falible, busca leyes generales y transformar la realidad en beneficio de la sociedad, eh, hacer predicciones sobre eventos, hacen la diferencia entre lo que es ciencia y que puede ser comprobado contra lo que no, que es más como una opinión. Y hay gente que inclusive la respeta la ciencia como si fuera una religión, ¿no? Si no está probado por el método científico, entonces no existe. O es fe. La ciencia da un máximo grado de certeza, sigue la demostración, descripción y corregibilidad y sobre todo garantiza la validez a través de la observación y comprobación de conclusiones. Aquí lo que se olvidó un poco fue el entorno social, ¿no? Que muchas veces tiene influencia sobre la ciencia. O sea, se pueden dar respuestas diferentes en diferentes épocas y por las personas diferentes en diferentes situaciones. En la ciencia como que se idealizó, pero siempre hay que tomar en cuenta que siempre existe el filtro de los conceptos teóricos y de la subjetividad para que nosotros podamos como tener acceso o alcanzar la realidad. También se habla un poquito en este tema sobre la politización de la ciencia y lo que se dice es que realmente la ciencia no puede ser politizada porque tiene un contenido de verdad. Entonces, puede ser que exista política científica, ¿no? Donde se admiten distinciones en base a objetivos o prioridades, pero la ciencia no puede ser politizada. Y también hay un desacuerdo, ¿no? Entre el estatus de las ciencias sociales y las humanas contra las ciencias naturales, que son como más definidas, y esta lucha, ¿no? Por quién controlará el conocimiento sobre el mundo humano. Pero finalmente esta confrontación entre la explicación y la comprensión, entre las ciencias naturales y el resto de las ciencias más enfocadas a lo humano, es más como el motor del progreso, ¿no? Y también el que tú a través del método científico puedas probar leyes o desecharlas, eso permite que la ciencia o que los conocimientos, el avance científico vaya progresando. Bueno, para cerrar el tema, nada más me gusta decir que, bueno, estos tres temas constituyen solamente los antecedentes y raíces para entrar a este gran tema que es la encrucijada de la explicación y la comprensión en la psicología. Espero que esta exposición pueda contribuir, pues tal cual, ¿no? Como una introducción a este tema. Y bueno, no cabe duda que los avances científicos que se dieron en el pasado contribuyeron a crear la disputa entre las ciencias naturales y las ciencias de lo humano. Y bueno, a manera de conclusión, me gustaría señalar que es bien importante para nuestra formación como psicólogos el realmente entender estos orígenes de la encrucijada entre la comprensión y la explicación, porque debemos de entender que las ciencias humanas no se pueden tratar de la misma manera que las ciencias naturales. Y cuando nosotros entendemos estas raíces, podemos reflexionar sobre el tema del método científico y las ciencias naturales no necesariamente son superiores a los métodos de las ciencias humanas, simplemente me parece que estudian un objeto diferente y me parece muy importante que podamos entender esto, ya que como futuros psicólogos pues lo vamos a utilizar en las investigaciones, en la manera en que nosotros podemos tratar de acercarnos a la realidad, a las investigaciones, a la terapia. Me parece que es importante como tener bien claro de dónde surgió todo esto. Pues bueno, les agradezco mucho su tiempo. Aquí planteé algunas preguntas que bueno, finalmente ya las contestamos a lo largo de la presentación, pero bueno, no me queda nada más que agradecerles el tiempo que le dedicaron para escucharme y para aprender de este tema. Muchísimas gracias y buenas tardes.